Hola, buenos días a todo el mundo. Vamos a seguir con nuestro curso de teoría literaria. La última vez, en el curso, en la clase anterior, hemos tratado un tema fundamental en la teoría literaria y que se refiere exactamente a la definición de lo que es la literatura. Y en este sentido, hemos visto cómo hay toda una pluralidad de definiciones que al fin y al cabo muestran que no hay una definición, digamos, tajante, rotunda y terminante que pueda adoptarse como la única validera. Hoy vamos a tratar otro tema de índole funcional, relativo también a la literatura, desde luego. Me refiero a las funciones de la literatura. Pues, como ya se sabe, al igual que otras artes, la literatura tiene su lugar en la sociedad. Hay distintas formas de expresión humana que desempeñan un papel vital en la sociedad. La mayoría de ellos comparten de forma transversal ciertas funciones. La literatura como arte también tiene sus propios propósitos, sus propias finalidades y por tanto sus propias funciones. Nos preguntamos cuáles son estas funciones. Pues para contestar a esta pregunta podemos recurrir, por ejemplo, a la concepción delimitada por Aristóteles en su Poética, y donde el filósofo alega que la función de la literatura viene ligada generalmente al fenómeno de la catarsis, que hace que las funciones primarias de la literatura sean deleitar al lector y aumentar su conciencia de la vida. Las funciones subsidiarias son propaganda, liberación y fuga, pero estas últimas están subordinadas a las funciones creativas primarias de la literatura. Siguiendo entonces la clasificación aristotélica y dejando aparte la función estética y cognitiva que veremos más adelante, podemos distinguir entre tres funciones fundamentales que corresponden por su parte a tres tipos de literatura. En primer lugar, la literatura propagandística, que debe distinguirse de la mera propaganda en la que no hay nada creativo. Se sabe que el escritor de una mera propaganda, tal como se entiende comúnmente, lo que hace es simplemente preocuparse por popularizar hechos, ideas y emociones con las que está familiarizado. Pero la propaganda en literatura supone una influencia creativa que irradia y transforma tanto la experiencia del escritor como la del lector. Es entonces una literatura comprometida o de compromiso con el mundo circundante. En segundo lugar, la literatura de la liberación, o llamada también catártica, es decir, aquella en la que el motivo dominante del escritor corresponde a una especie de mitigación de las necesidades o aspiraciones, por ejemplo, inhibidas, y por tanto es aquella en la cual se liberan fuerzas reprimidas. En tercer lugar, la literatura también puede considerarse como un arte de evasión, en la medida en que proporciona una posibilidad de evasión de las sombrías realidades de la vida. Y muchas personas leen para eludir exactamente, aunque sea momentáneamente, el aburrimiento, por ejemplo.
Este es para Aristóteles el tipo superior de la literatura, ya que ayuda al lector a escapar de la realidad trivial y vivir ficcionalmente en una realidad significativa. No obstante, tal como lo vimos en el caso de la propia definición de literatura, podemos decir que el factor ideología interviene aquí de forma igual para hablar de los distintos roles desempeñados por el hecho literario. Según la ideología marxista, por ejemplo, la literatura es una de las formas de conciencia social y, de hecho, la literatura es un reflejo de la vida en todos sus aspectos. La literatura es el estudio del hombre, de sus sentimientos y emociones, de sus necesidades, de sus relaciones con su sociedad. La literatura se instaura como espacio o mundo donde se reflejan las contradicciones del ser humano consigo mismo y con su propia comunidad, pero representa de la mismísima forma una posibilidad de dar respuestas a todas estas contradicciones. Por lo tanto, la función de la literatura es dialogar con el entorno humano y contribuir a entenderlo mejor. No obstante, sabemos que todos leemos literatura por una variedad de motivos. Estas razones pueden cambiar, por ejemplo, de acuerdo con nuestra edad, nuestro interés, el tipo de literatura que leemos, etc. Se puede hablar, por ejemplo, del placer como factor decisivo y motivador de la lectura de textos literarios. De hecho, varias son las voces que afirman que nuestra razón básica para leer literatura es probablemente el placer. Leemos literatura principalmente porque la disfrutamos. Sin embargo, leer por puro placer puede tomar varias formas. Podemos leer solo para pasar el tiempo. Podemos leer para encontrar placer en aprender sobre la vida de cierto lugar, por ejemplo, o persona. También leemos simplemente para el disfrute, que obtenemos de la disposición de palabras en dichos morales. También encontramos placer incluso al leer sobre la comedia y otras historias cómicas, por ejemplo. Otros, aunque no todos, encuentran o sostienen que el placer es el único fin de la literatura. Borges, por ejemplo, dice que yo siempre le aconsejé a mis estudiantes, si un libro les aburre, déjenlo. Si hay libros tediosos para ustedes, no los lean. La lectura debe ser una de las formas de la felicidad. Si Shakespeare, por ejemplo, les interesa, muy bien. Si Shakespeare les resulta tedioso, déjenlo. Llegará un día en el que Shakespeare será digno de ustedes y ustedes dignos de Shakespeare. Yo aconsejo, ante todo, la lectura hedónica, la lectura del placer. Pero nos preguntamos, ¿para qué sirve la literatura fuera de esta dimensión placentera o hedónica, como la llama Borges? Entonces, podemos decir, por ejemplo, que la literatura sirve, por ejemplo, para educar, es decir, resaltamos su dimensión didáctica. La literatura, en efecto, enseña a la gente sobre los sistemas sociales, políticos y económicos existentes. ¿Por qué leemos cuentos de hadas en la infancia? Bueno, sobre todo porque distinguen claramente entre el bien y el mal, lo que ayuda a los niños a entender lo que es bueno y lo que es malo desde una edad temprana. Gracias a las imágenes artísticas,
los autores pueden transmitir valores morales y humanos, así como principios educativos fundamentales. La literatura se lee también para expresar la cultura de un pueblo. Se sabe que la literatura como el lenguaje instituye forzosamente como un elemento básico y constitutivo de la cultura. Expresa la vida y la cultura de las personas de una generación a otra. La literatura sirve igualmente para entretener a la gente. La literatura se instituye de este modo como forma de arte que ofrece la posibilidad de entretener exponiendo vidas humanas y evocando el placer para los lectores. Pero la literatura sirve también para influir en la gente. La literatura está diseñada para influir en las personas, inculcándoles las ideas revolucionarias, por ejemplo, pero también las diferentes formas de pensar, especialmente aquellas ideas positivas o sostenibles. La literatura, de hecho, nos ayuda a formar nuestra propia visión del mundo circundante, nos empuja a repensar nuestras actitudes y a cambiar nuestros comportamientos en la sociedad y a reflexionar sobre el tipo de relaciones que mantenemos o debemos mantener frente a los demás. La literatura sirve igualmente para desarrollar el propio lenguaje. Pues nos preguntamos qué sería de la lengua, qué sería del lenguaje sin la literatura. Pues en literatura. La literatura utiliza el lenguaje. Por lo tanto, al hacerlo, la literatura desarrolla forzosamente y mejora un lenguaje particular a través de las 4 habilidades conocidas, las 4 habilidades lingüísticas como saber, escuchar, hablar, leer y escribir. También la literatura mejora el vocabulario y la gramática de los lectores. De hecho, cuanto más se lee, más palabras se aprenden. Leer literatura es una forma, al fin y al cabo, infalible para enriquecer nuestro vocabulario. La literatura puede decirse que la literatura preserva el lenguaje y lo perpetúa, ya que como texto escrito se convierte en documento lingüístico que inmortaliza la propia lengua con la cual está escrita. La literatura libera igualmente a la gente. La literatura libera a los lectores o despierta su conciencia frente a ciertas condiciones de la vida desfavorables, por ejemplo, frente a estereotipos, frente a representaciones divulgadas por el imaginario colectivo, por ejemplo, frente a comportamientos nocivos normalizados de una forma u otra en la sociedad. La literatura también abre otros horizontes, creando un mundo o mundos paralelos y ficticios, incitando, por ejemplo, al sueño. La literatura nos enseña muchas cosas sobre la experiencia humana. La literatura explota las facetas de la vida que vivimos, pero que también las otras facetas que soñamos y nunca alcanzamos. La literatura, por lo tanto, es un conducto para la oportunidad de experimentar y sentir cosas donde podemos aprender sobre la vida. La literatura, por otra parte, sirve para criticar a la propia sociedad. La literatura, como herramienta de concienciación, critica a la sociedad, señalando, por ejemplo, los males y otras injusticias. Cuando son criticados o criticadas las personas en la sociedad en particular, toman las acciones necesarias. La literatura se relaciona igualmente con el deseo de un autor y por lo tanto tiene una determinada función de transmitir a través de textos escritos
sus propios conocimientos, su experiencia individual, su visión del mundo, etc. Todo lo que venimos adelantando hasta ahora nos posibilita afirmar que, visto que la literatura opera en múltiples dimensiones inherentes al contexto social y político, al sistema cultural predominante en el entorno del escritor, a la dimensión placentera ligada a la inventiva lingüística, etc., se pueden especificar en 6 funciones fundamentales, a saber, la función estética, la función sociopolítica, la función cultural, la función catártica, la función cognitiva y finalmente la función lúdica. En cuanto a la función estética, podemos decir que una obra literaria suele definirse en virtud de una carga estética que produce en los lectores determinado sentimiento de goce espiritual. Esta función se relaciona con la capacidad lectora de valorar y evaluar las manifestaciones de la belleza textual, pero a la vez con las sensaciones de placer que lo literario produce mediante efectos de orden sensorial, emotivo e intelectual. En los textos propiamente poéticos, por ejemplo, estos efectos se logran gracias al recurso a una serie de estrategias específicamente literarias como el ritmo, la rima, el tono, las figuras de dicción, etc. Si leemos, por ejemplo, un poema de José Ángel Buesa, ¿no?, como el que están viendo, te digo adiós, y acaso te quiero todavía. Quizá no he de olvidarte, pero te digo adiós. No sé si me quisiste, no sé si te quería, o tal vez nos quisimos demasiado los dos. Este cariño triste y apasionado y loco me lo sembré en el alma para quererte a ti. No sé si te amé mucho, no sé si te amé poco, pero sí sé que nunca volveré a amar así. Me queda tu sonrisa dormida en mi recuerdo, y en el corazón me dice que no te olvidaré, pero al quedarme solo, sabiendo que te pierdo, tal vez empiezo a amarte como jamás te amé. Te digo adiós, y acaso con esta despedida, mi más hermoso sueño muere dentro de mí, pero te digo adiós para toda la vida, aunque toda la vida siga pensando en ti. Entonces es un tema que no habla de la sociedad, que no habla de un determinado problema social común, sino de una experiencia individual. Es un poema amoroso donde lo que resalta es el juego con las palabras, como expresa precisamente el poeta sus sentimientos para, digamos, transmitirnos esta experiencia individual vivida por el yo poemático. En cuanto a la función sociopolítica, como es de suponer, y que puede incluso verse a través, por ejemplo, de estos 4 versos sacados de un poema de Gabriel Celaya que se titula La poesía es un arma cargada de futuro, y tal como lo implica ese propio título, entonces ya se ve que la poesía se relaciona directamente con lo social, con lo real, con algo que es colectivo, y los versos, por ejemplo, aquí ya lo dicen todo de una forma, digamos, clara. Pues según el poeta, o dice el poeta, poesía para el pobre,
poesía necesaria como el pan de cada día, como el aire que exigimos 13 veces por minuto para ser, y en tanto somos, dar un sí que glorifica. Vemos aquí precisamente esta función sociopolítica, función que hace de la poesía, digamos, una producción que se liga, por ejemplo, a lo social, a lo vivido, a lo cotidiano, al pan de cada día, a la pobreza que se sufre, por ejemplo, aquí, como lo dice el poeta. Entonces, se trata de una función sociopolítica y, como es de suponer, la esteticidad nunca, o la esteticidad, es decir, lo estético, nunca excluye la sensibilización social, visto que cualquier obra es susceptible de interpretarse como un testimonio de un periodo histórico o una representación de sus correspondientes valores sociales. Por eso la obra sirve del mismo modo como instrumento de sensibilización de las personas y de transformación de la sociedad. La literatura actúa como agente de participación en los movimientos y luchas sociales de una época y de un pueblo en el que el escritor se encuentra insertado. Muchos llaman a esto literatura comprometida, que resulta de la función político-social. De hecho, una obra literaria puede tener como función la presentación de un retrato de la realidad para describir, criticar, ironizar o satirizar problemas de la sociedad. Cuando este es el caso, se dice que la literatura está comprometida. Las cuestiones sociopolíticas retratadas pueden ser diversas: el racismo, la sequía, la corrupción, la pobreza, el autoritarismo político, etc. La literatura muestra cómo funciona la sociedad alrededor del escritor, o a su alrededor de esta misma literatura. La literatura ayuda al lector a ver las construcciones sociales y políticas, y toda obra literaria en realidad puede considerarse como un testimonio de una época y de unos ideales, pero asimismo de un mundo que se da a conocer como entorno histórico en el cual aquellos se han desenvuelto. Implica entonces un documento social de su tiempo, donde se ofrecen datos sobre las costumbres, la política y la psicología de un pueblo o una población. La historia de los pueblos no se entiende totalmente sin haber leído sus producciones literarias. La literatura moldea nuestra forma de pensar, basada en las ideas de otras personas. La literatura también muestra la ideología de una persona introducida en el texto de forma consciente o inconsciente. La literatura puede enseñar valores morales a sus lectores. La moral contenida en un texto literario, ya sea buena o mala, es absorbida por quien lee esta obra, lo que repercute positiva o negativamente en la formación de su personalidad. La literatura cataliza la adquisición de acciones sociales debido a su naturaleza provocadora del pensamiento. Expone cuestiones críticas a menudo controvertidas, como los prejuicios, la discriminación y los fraudes políticos en la sociedad, que pueden tener un impacto negativo. La función cultural es también de gran importancia en este sentido.
El texto literario puede reflejar las estructuras culturales de una sociedad o los valores humanos convencionales u universales. Esta interacción con lo cultural es susceptible de revelar, sea esta interacción con lo cultural es susceptible de revelar, sea una transmisión con miras a afianzar y perpetuar los mitos culturales, o con el objeto o el objetivo de cuestionarlos o destruirlos, en la medida en que la literatura nos orienta hacia las tradiciones, el folclore, en las artes del patrimonio de nuestro grupo étnico. Una de las funciones igualmente importantes es la función catártica. La función catártica se revela en la descarga emocional que provoca tanto en el lector como en el escritor un cierto alivio de tensiones o de la ansiedad psicológica o moral, pues al vivenciar las emociones y tensiones transmitidas por los personajes, por ejemplo, en las narrativas, tanto el uno como el otro terminan descargando sus propias tensiones, miedos, frustraciones, es decir, acaban liberándose, o sea, purificándose de esas emociones negativas. De esta manera, una obra literaria tiene una función catártica cuando es capaz de provocar una especie de explosión de sentimiento, permitiendo el afloramiento de sensaciones que pueden ser de cualquier naturaleza. Tristeza, alegría, rabia, etc. En ese caso, el texto literario consigue de hecho remover profundamente su lector, generando llanto, sonrisas, ansiedad, escalofríos, etc. Los ejemplos de textos que tienen esa función como predominante dependerán de la recepción de cada lector. Otra función de suma importancia es la función cognitiva. Con función cognitiva se entiende aquella relativa a la adquisición del conocimiento, pues se sabe que en el texto literario el escritor suele expresar una determinada visión personal sobre la realidad circundante. La producción literaria se concretiza en este caso como producto que comunica una percepción que, pese a su subjetividad, aúna lo ficticio y lo real, y ofrece un conocimiento intuitivo sobre el mundo y sus cosas. En pocas palabras, lo cognitivo consiste en realidad en el conocimiento transmitido al lector acerca, por ejemplo, de un determinado periodo histórico, una cultura determinada, la idiosincrasia de un pueblo, las estructuras del imaginario colectivo de una comunidad humana, la verdad psicológica de los seres, etc. A menudo las piezas literarias o los textos literarios provocan elocuentemente pensamientos al colocar a los lectores en un punto de vista diferente. Esto saca a los lectores de su estado mental y les permite cuestionar su punto de vista sobre ese tema, es decir, la concepción del lector como partícipe.
el lector como agente activo, que no solamente lee de forma pasiva, sino que participa incluso, digamos, en la reescritura del texto literario. Las obras literarias que provocan el pensamiento expondrán a los lectores a temas controvertidos y les permitirán, por ejemplo, explorar sus posturas y principios sobre ciertos temas relacionados con su propia vida. Y finalmente me gustaría insistir sobre lo que es la función lúdica. La función lúdica, tal como lo indica este mismo apelativo o esta misma apelación, esta misma denominación, es inherente al propósito del puro entretenimiento, de modo que el texto literario se instaura como enunciación placentera, donde lo literario se erige como una práctica discursiva exenta de cualesquiera otras finalidades que no sean las de distraer, deleitar y despertar emociones. Y lo dejamos aquí hasta la próxima clase, donde vamos a tratar otro tema también no menos importante que los tratados hasta ahora. Y hasta luego.